aminoácidos y secretan ácidos orgánicos base e iones hidrógeno hacia la luz tubular. Además de esto, como lo podemos ver, tiene un borde en cepillo extenso que está ubicado en el lado luminal de la membrana, un gran laberinto de canales intercelulares y basales, los cuales nos proporcionan una gran superficie de membrana en los lados luminal y basolateral del epitelio para que pueda haber un rápido transporte de iones sodio y otras sustancias. También esta membrana del borde en cepillo está cargada de moléculas transportadoras proteicas que transportan gran parte de iones sodio a través de la membrana luminal, ligadas a un mecanismo de cotransporte de múltiples nutrientes orgánicos, como los aminoácidos y la glucosa. El sodio adicional es transportado desde la luz tubular hacia la célula por cotransporte, que reabsorben el sodio mientras secretan otras sustancias hacia la luz tubular, especialmente iones de hidrógeno. Y aunque la bomba ATPasa sodio-potasio es el principal medio para la reabsorción de sodio, cloro y agua a través del túbulo proximal, hay algunas diferencias en los mecanismos por los cuales se transporta el sodio y el cloro a través del lado luminal de las porciones inicial y final de la membrana tubular proximal. En la primera mitad del túbulo, el sodio se reabsorbe mediante cotransporte con la glucosa, los aminoácidos y otros solutos, aunque en la segunda mitad del túbulo proximal pocos aminoácidos y poca glucosa quedan por reabsorber. En cambio, pues el sodio se reabsorbe sobre todo con iones cloro. En la segunda mitad del túbulo tiene una concentración alta en cloro comparada con la de la primera parte. Esto debido a que cuando se reabsorbe el cloro, se transporta con glucosa, preferiblemente iones orgánicos y bicarbonato, en la primera parte del túbulo proximal, y esto es una solución con una mayor concentración de cloro. En la segunda mitad del túbulo, también la mayor concentración de cloro favorece la difusión de este ion desde la luz tubular a través de las uniones intercelulares hacia el líquido intersticial renal. Y también se pueden reabsorber pequeñas cantidades de cloruro a través de canales de cloruro específicos que se encuentran en la membrana celular tubular proximal. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen podemos observar las concentraciones de solutos a lo largo del túbulo proximal. La figura nos muestra los cambios de la concentración de diferentes sustancias en el líquido tubular a lo largo del túbulo contorneado proximal respecto a las concentraciones de estas sustancias en plasma y en el filtrado glomerular. Un valor 1 nos muestra que la concentración de la sustancia en el líquido tubular es la misma que en el plasma. Valores debajo de 1 que se reabsorbe en mayor grado que el agua y valores superiores a 1 que se reabsorben en menor grado que el agua o se secretan en los túbulos. Aunque la cantidad de sodio en el líquido tubular se reduce mucho a lo largo del túbulo proximal, la concentración de sodio y la osmolaridad total permanecen constantes gracias a la gran permeabilidad al agua de los túbulos proximales, por lo que la reabsorción del agua va a la par con la reabsorción del sodio. Algunos solutos orgánicos, como la glucosa, aminoácidos y bicarbonato, se reabsorben con mayor rapidez que el agua, por lo que su concentración, por lo tanto, se va a reducir mucho a lo largo de la longitud del túbulo proximal. Y otros solutos orgánicos son menos difusibles y pues no son reabsorbidos activamente, como la creatinina, y aumentan su concentración a lo largo del túbulo proximal. La concentración total de solutos que da cuenta de la osmolaridad es prácticamente la misma a lo largo del túbulo proximal por la elevada permeabilidad de esta parte de la nefrona al agua. Y bueno, con respecto a la secreción de ácidos y bases orgánicas en este túbulo proximal, el túbulo proximal es también un lugar muy importante para la secreción de ácidos y bases orgánicas, como las sales biliares, el oxalato, el urato y las catecolaminas. Estas sustancias, bueno, muchas de ellas son productos del metabolismo y pues las debemos eliminar rápidamente del organismo.
La secreción de estas sustancias en este túbulo, además de la filtración de ellas en el túbulo por los capilares glomerulares y la falta de reabsorción de los túbulos, ayudan a que estas sustancias se excreten rápidamente en la orina. Y bueno, además de productos de desecho del metabolismo, también los riñones secretan fármacos o toxinas que son peligrosas por medio de células tubulares hacia los túbulos y eliminan de forma rápida estas sustancias de la sangre. En el caso, hay algunos fármacos como la penicilina y los salicilatos que, pues esta rápida depuración de esto dificulta que se mantengan concentraciones eficaces de los fármacos y pues que puedan realizar su función correctamente. Y otro compuesto que se secreta rápidamente en el túbulo proximal, nos decían que era el ácido paraminoipúrico o pH, que se secreta tan rápido que la persona puede llegar a depurar casi hasta el 90% de este ácido del plasma y excretarlo en la orina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el transporte de solutos y agua en el asa de Henle. El asa de Henle consta de 3 segmentos: el segmento descendente fino, el segmento ascendente fino y el segmento ascendente grueso. Los segmentos ascendente y descendente fino tienen membranas epiteliales finas sin borde en cepillo, bueno, como su nombre lo indica, y pocas mitocondrias, así como niveles mínimos de actividad metabólica. La parte descendente del segmento fino es muy permeable al agua y pues moderadamente permeable a la mayoría de solutos, incluyendo la urea y el sodio. La función de esta parte de la nefrona se caracteriza sobre todo por permitir la difusión simple de las sustancias a través de sus paredes. Y alrededor de un 20% del agua que es filtrada es reabsorbida en el asa de Henle. Casi por completo esta reabsorción se da en la parte descendente fina. La rama ascendente fina y gruesa es impermeable casi por completo al agua. Esta característica es importante en la concentración de la orina. El segmento grueso del asa de Henle, que comienza en la mitad de la rama ascendente, contiene células epiteliales gruesas con una elevada actividad metabólica y son capaces de reabsorber activamente el sodio, el cloro y el potasio. Y más o menos el 25% de las cargas filtradas de sodio, cloro y potasio se reabsorben en el asa de Henle en la rama ascendente gruesa sobre todo. Y se reabsorben cantidades considerables de otros iones como como calcio, bicarbonato y magnesio en la rama ascendente gruesa. Y el segmento fino tiene una capacidad de reabsorción ya mucho menor que el grueso y también la rama descendente fina pues no reabsorbe cantidades significativas de ninguno de estos solutos. Siguiente, por favor. Bueno, un componente importante de la reabsorción de solutos en la rama ascendente gruesa es la bomba ATPasa sodio-potasio en las membranas vasolaterales de la célula epitelial. En esta rama, el movimiento a través de la asa de Henle está mediado sobre todo por un cotransportador de sodio 2-cloro-potasio, como nos muestra la imagen. Esta proteína cotransportadora de la membrana luminal usa la energía potencial que se libera para dirigir la reabsorción del potasio hacia el interior de la célula frente al gradiente de concentración. La rama ascendente gruesa es el lugar de acción de los diuréticos de la furosemida, el ácido etaclínico y bumetanida, que van a inhibir la acción del cotransportador sodio 2-cloro-potasio. Esta rama posee también un mecanismo de cotransporte sodio-hidrógeno en su membrana celular luminal que media la reabsorción del sodio y también en la secreción de hidrógeno en este segmento. Además, también nos da lugar a una reabsorción paracelular significativa de cationes como magnesio, calcio, sodio y potasio. El segmento grueso del asa de Henle es casi impermeable al agua,
Por esto, la mayor parte del agua que llega a este segmento permanece en el túbulo, aun cuando ha habido reabsorción de grandes cantidades de soluto. El líquido tubular, Alejandra. Alejandra, sí señora, ¿puedes repetir desde donde mencionan los diuréticos? Quizás a Rachel le sirva lo que estás diciendo. sí, los diuréticos de la asa furosemida, el ácido tacrínico y bumetanida. ¿Vuelvo a repetir Sí, eso? todo desde ahí. Listo. La rama ascendente gruesa es el lugar de acción de estos diuréticos de la asa furosemida, ácido tacrínico y bumetanida. Estos van a inhibir la acción del cotransportador sodio 2-cloropotasio. ¿Sí? Y al inhibir la acción de ese cotransportador, ¿qué sucede? Estos Eso son los llamados diuréticos de asa, ¿cierto? sí, Por el sitio donde ellos actúan. Y al inhibir ese cotransportador, ¿qué sucede? ¿Cuál es el objetivo de una sustancia diurética? ¿Y cuál es la consecuencia? una sustancia diurética, pues promover la orina, ¿Cómo? promover la secreción de orina. Exacto, ¿cierto? Sacar agua. Y pues eso cuando se inhibe, pues al contrario. Supongo que evita, No es que se inhiba, porque es que yo no puedo técnicamente inhibir que una persona orine. aumenta la concentración de la orina. Aumenta la diuresis. Sí, Porque cuando hables de concentración, veremos un poco más adelante orina concentrada y orina diluida. Y eso sí. va a depender de la cantidad de solutos que en este proceso de filtración, secreción y absorción se generen en menor o mayor cantidad. Entonces, ¿cómo actúa la furosemida? Pues la verdad, no sé. Revisen en Google. Ah, La furosemida es un antidiurético, ¿cierto, profe? Y este sirve para aumentar los niveles o bajar los niveles de líquido intersticial de las células por edemas que se acumulan en el cuerpo, o sea, Ya Alejandra lo agua. dijo. Necesito que me hablen del mecanismo de acción. Pues yo conseguí que inhibe la reabsorción de electrolitos porque bloquea el importador de sodio, potasio y cloro. Según lo que ha dicho Alejandra, ¿cómo puedes interpretar ese bloqueo de reabsorción de electrolitos? Pues, profe, que no trabaja la bomba, o sea, no ingresan los electrolitos que pasan cuando se utiliza la furosemida, el ácido etacrínico y la bumetanida. ¿Y qué se mueve cuando se reabsorben esos electrolitos? Ya le digo, profe. El agua, ¿no? El agua. Entonces, si no promueve la reabsorción de electrolitos, no va a promover la reabsorción de agua, ¿cierto? Listo, profe. Entonces, organiza la idea, Antonella, y expon la idea. O sea, que cuando la furosemida no, pues, cuando furosemida actúa, entonces va a inhibir ese importador, entonces no va a entrar agua, por lo cual no va a existir el proceso de diuresis, que no va a existir el proceso diurético. Disculpa, repite porque se fue la señal. Entonces, Profe, es íbamos que en yo la entiendo furosemida. como, Ajá, le vas a poner profe, yo entiendo furosemida a un como paciente. diurético el incremento de sodio, ¿sí? En la orina. Por lo No cual el necesariamente. incremento.
No necesariamente. No todos los diuréticos actúan de la misma Ok, manera. Entonces, en principio, es una sustancia que va a promover la diuresis. ok, Y profe. cada uno de ellos va a actuar de distintos diuréticos de ASA, dependiendo del sitio donde ellos estén actuando. Pero entonces, ¿cómo funciona la furosemida? Es que quedé muy preocupada con lo que dijo Rachel. Profe, es un antagonista de la aldosterona. Eso quiere decir que va a competir con la aldosterona y va a inhibir las actividades de esta, ¿no? O sea, va a competir. ¿Qué es la aldosterona? Aldosterona es una hormona que va a mediar lo que es la reabsorción en este segmento ¿Una qué? una hormona. Ok, una hormona. ¿Dónde se secreta la aldosterona? En las glándulas suprarrenales. Correcto, muy bien. Vamos bien. En la región de los mineralocorticoides. Muy bien. Listo. Entonces, normalmente se secreta la aldosterona. Acuérdense que homeostasis significa un delicado equilibrio, ¿correcto? Entonces, nosotros necesitamos mantener un volumen sanguíneo constante, que es más o menos de 5 litros. Pero normalmente nosotros tomamos mucho líquido y en Cúcuta más, ¿correcto? Entonces, Sí, profe, ese claro. líquido en el proceso de absorción del intestino, como ustedes vieron, se absorbe muchísima agua. Todo el intestino delgado absorbe agua hasta que finalmente se eliminan en las heces tan solo 200 cc de agua. ¿Para dónde pasa todo ese líquido que hemos consumido? Al torrente circulatorio. Entonces, el riñón censa esos incrementos de volumen circulatorio e induce la diuresis para tratar de mantener constante, según nuestras pérdidas internas y nuestra producción interna. Como vieron ustedes, 1.5 litros de saliva, toda la cantidad de enzimas que se producen, todos los litros de solución que se producen como resultado del proceso de digestión. Entonces, todos esos mecanismos tienen que restablecerse, queriendo decir con eso que debemos mantener constante los 5 litros de volumen circulante, ¿correcto? Entonces, de manera continua se van a secretar hormonas a favor de la diuresis para tratar de eliminar ese exceso de agua. Pero, por ejemplo, en Cúcuta, en Cartagena, donde hace tanto calor y sudamos tanto, pues entonces se trata de mantener un volumen constante. Viene a actuar el hipotálamo. Me da sed porque estoy deshidratada, pero no deshidratación hospitalaria. Necesito tomar agua. Necesito orinar. Y ustedes se dan cuenta que cuando uno está deshidratado, una persona está deshidratada, la orina se torna más oscura porque hay mayor concentración de solutos, menor cantidad de líquido. Y el riñón se encarga de preservar esos volúmenes. Entonces hablamos de un equilibrio entre esas sustancias u hormonas que van a inducir la diuresis y otras que la van a inhibir, como la hormona antidiurética. ¿Listo? Hay situaciones clínicas en las cuales se requiere que el paciente elimine una cantidad importante de líquidos. Por ejemplo, los cardiópatas, los hipertensos, que no se cuidan, que consumen mucha sal. Y al consumir mucha sal, ¿cuál es el componente de la sal? Sodio, cloro, ¿De cloruro de qué? cloro de sodio, profe. ¿Y qué hace el sodio con el agua? ¿Qué promueve el Profe, sodio? el problema es que el transporte de muchos de los iones está asociado más que todo con el transporte del sodio, ¿no? Entonces, si hay un desnivel en el sodio, va a haber también un desequilibrio en todos los compuestos que realicen difusión a través de la membrana. Esperen un segundito.
Aló, sí, señor. Muy cierto lo que usted estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa con el sodio? Según lo que estaba diciendo por ahí la compañera. Ahí ustedes estaban viendo de absorción un 65%, veremos el 15% en otro lado. Luis, que estaba hablando. Sí, señora. Continúe. ¿Qué pregunta, profe? No, lo que estábamos diciendo acerca del sodio. Tú estabas hablando y te interrumpí. Bueno, pues que según el capítulo, hay como todos los mecanismos dependen del sodio para poder transportarse correctamente y no generar desequilibrios. Entonces, es que no sé qué más decir, profe. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se mueve el sodio? ¿A quién arrastra? A glucosa, Profe. mueve sodio Glucosa. ¿Y la glucosa a quién arrastra? Sí, ese es un transportador. El Eso agua. es un Glucosa, sodio. transporte. El Y agua. también, El agua. ok, sí. El agua. Eso se los Entonces, electrones. si se reabsorbe gran cantidad de sodio en una persona hipertensa, y pongo el hipertensa no porque ocurra en él, porque ocurre en todos los seres humanos, pero lo que quiero es llegar al punto para que puedan entender por qué los diuréticos. Una persona hipertensa ya tiene un problema, ¿cierto? Ya tiene una tonicidad aumentada en sus vasos sanguíneos, tiene unas resistencias aumentadas y eso lo lleva a presiones sistólicas, diastólicas y medias elevadas. Y la persona consume mucha agua porque estamos en Cúcuta, pero la persona también consume sal porque es que no puede comerse los huevos sin sal, el arroz sin sal, la sopa sin sal, le sabe feo. Entonces el paciente consume 3, 4, hasta 5 gramos de sal al día. Y la sal es cloruro de sodio. En ese contexto, cuando se empieza a reabsorber el sodio, ¿qué más se va a reabsorber? ¿Potasio también? El agua, profe, porque aumentaría Agua. la diuresis. El agua. Entonces es una persona que no va, que filtra, ¿cierto? No va a haber daño por ahora renal, filtra, pero el problema es que lo que tiene que eliminarse no se elimina y reabsorbe gran cantidad de agua. Y al reabsorber gran cantidad de agua, ¿qué es lo que está pasando? Se aumenta el volumen intravascular, ¿cierto? Y al aumentarse el volumen intravascular, ¿qué va a crear en ese paciente que ya es hipertenso? Más hipertensión. Más resistencia. Ok, Y el sí, corazón y tiene eso, que trabajar más, porque tiene más volumen circulante y porque tiene más volumen circulante y el corazón tiene que trabajar más. Y entonces progresivamente eso va a llevar al paciente a que haga una dilatación cardíaca, ¿correcto? Entonces es el paciente que va a terminar con una cardiopatía dilatada. ¿Secundaria a quién? A la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque son varios los mecanismos, pero les estoy citando uno, que finalmente lleva a que las resistencias también se aumenten. ¿Y qué otro mecanismo en un paciente hipertenso lo lleva a ese estado? ¿Qué otra situación puede aumentar su resistencia? De lo que han visto en el curso de fisiología. La aterosclerosis. ¿Aló? sí, señora. Sí, profe. La aterosclerosis. Entonces súmele a un señor de 50 años. Cuando yo estudié medicina hablábamos de los 65 años. Hoy día no, ya hoy hablamos de los 30 y pico de años. Entonces súmele al señor una enfermedad aterosclerótica. Profe, se escuchó entrecortado desde aterosclerosis, o no sé si fui yo. Sí, a todos, a todos. Yo no escuché. Aló, ¿ya me escucha? Sí, profe, ya la Aló, escuchamos. Sí, ya la escuchamos. aló. Bueno, entonces todo eso en conjunto entonces la aterosclerosis. Y eso más el aumento del volumen Profe, intravascular.
Aló. Profe, no se le escuchó nada sobre aterosclerosis, solo Espérense un cuando lo momentico y mencionó. trato de... Voy a cambiar de red. Esperen un momentico. Vale, vale, profe. Hola, ¿ya me escuchan mejor? Sí, señora. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo a ustedes de la arteriosclerosis, pues es básicamente otro de los factores que pueden inducir la hipertensión arterial. No es solamente la retención de líquidos, esto es multifactorial y llega un punto en el cual todos esos factores pueden confluir y empeorar el estado clínico del paciente. Eso era lo que les estaba diciendo. Entonces, en ese paciente que ya tiene una alteración del tono de sus vasos sanguíneos, lo que ocasiona incremento de las resistencias vasculares, mayor trabajo para el corazón, ahora súmenle que es un paciente que no se cuida, que toma mucha agua, que consume mucha sal, y todo eso hace que progresivamente se retenga más líquido. Entonces tengo más volumen circulante para un corazón que ya viene trabajando en contra de una resistencia, ¿cierto? Entonces esto se convierte en un círculo vicioso y el corazón empieza a hipertrofiarse. Acuérdense, alzando pesitas todo el tiempo. Y esa hipertrofia puede ser una hipertrofia concéntrica, es decir, hacia adentro, lo cual va a disminuir la luz del ventrículo, el tamaño del ventrículo, la capacitancia del ventrículo. Y al disminuir esa capacitancia del ventrículo, el corazón entonces tendrá que empezar a latir un poquito más para tratar de compensar esa pérdida. Eso puede tardar años, todo este proceso, pero es más o menos los mecanismos fisiopatológicos que llevan a ese estado, a esa situación clínica. Entonces, una de las alternativas, pero eso ustedes lo verán más adelante en medicina interna, para complementar según la condición clínica y la contextualización del paciente, es administrar diuréticos para tratar de reducir ese volumen circulante. A los pacientes se les mandan estatinas, ¿cierto? ¿Para qué? Para tratar de regular sus niveles de colesterol y triglicéridos, más la dieta, que es fundamental para tratar de que el paciente, para que evitar o retardar ese proceso en el cual se siguen de manera permanente infiltrando el endotelio con todas las células grasas y aumentando aún más el problema de la aterosclerosis. Entonces, este manejo es un manejo conjunto, además de que seguramente al paciente se le va a administrar un medicamento o bien para inhibir el eje renina-angiotensina-aldosterona, que era lo que estaba mencionando Luis hace un momento. Entonces, para evitar esa secreción, esa conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora. Y de esa manera disminuir el tono de los vasos sanguíneos o esa resistencia que adicionalmente se va a generar por la secreción de esta sustancia. Es decir, añadiéndole un problema al vaso sanguíneo que ya le cuesta trabajo responder en compliance para ese flujo sanguíneo, disminuyendo entonces el tono que se va a inducir por estas sustancias que van a generar vasoconstricción o aumento del tono. Entonces el manejo es supremamente complejo y una alternativa es utilizar un diurético. ¿Para qué? En ese paciente que se ha estudiado, en ese paciente que se le observan edemas, en ese paciente que ustedes como médicos considerarán que tiene un aumento del volumen intravascular precisamente por estos mecanismos, y lo que se va a hacer es precisamente disminuir esa absorción de sodio
Y con esa absorción de sodio, pues entonces voy a evitar que se esté absorbiendo más agua y eso es lo que va a permitir la diuresis. ¿Listo? Profe, los diuréticos podrían generar que haya una disminución del pH en la orina. Puede ser, claro que sí. Claro que sí. Listo, profe. Acuérdense que muchas de esas bombas utilizan hidrógeno. Entonces, de ahí va a depender lo que estamos hablando. Profe, Dígame. volviendo a lo de la hipertensión, ahí también entraría lo que es el factor natrírico auricular, algo así. Es que eso lo hablamos cuando estábamos viendo corazón. El péptido natriurético auricular. Ese, profe. Eso Ese también. péptido, claro, eso fue una de las preguntas que creo que les hice en el quiz de ayer. El péptido natriurético auricular es una sustancia que se va a secretar ahí, en la aurícula. Natri, sodio, urético, diuresis. Péptido natriurético auricular. Ese sería otro mecanismo, ¿no? Otro mecanismo, otro más, pero Sí. va a ser directamente inducido en el corazón. Como pueden ver, estos son sistemas de regulación, pero que están interrelacionados, interconectados. Entonces, Antonella, ¿cómo funciona la furosemida? Profe, inhibe ese importador. No, pero ya después de todo lo que he contado, ya debes tener una manera más precisa de decir cómo actúa la diurética. No, antes de que me pregunte. No, respóndeme de cómo actúan los diuréticos, pero no, esa la furosemida. furosemida es la que Uso diuréticos de ASA. Voy, espere. Ok, los diuréticos de ASA actúan a nivel de la porción ascendente del ASA, inhibiendo la reabsorción del cloro y del sodio. Son fármacos conocidos como de techo alto, pues se pueden aumentar la dosis a diferencia de lo que sucede con los tiacídicos. Entonces ya tenemos otro tipo de diuréticos, ¿cierto? Tiacídicos, tipo hidroclorotiacida, pero de ese no vamos a hablar ahorita. Sigamos. Sigue, Antonella. Espere, profe, ya. Actúan sobre el transportador en la porción ascendente gruesa de la asa de Henle, inhibiendo la reabsorción de sodio y cloro. Ello lo hace por unión competitiva sobre los sitios de unión del cloro, debido a que la reabsorción de magnesio y calcio en la ascendente gruesa depende de las concentraciones de sodio y cloro. Los diuréticos del asa también inhiben la reabsorción del anión y el catión. Al interrumpir la reabsorción de estos iones, los diuréticos de asa previenen que la orina se torne muy concentrada y perturban la producción de una médula renal hipertónica. Sin una concentración medular, el agua dispone de menor presión osmótica que le permite la salida hacia el túbulo contorneado distal, aumentando últimamente la producción de orina. Esta diuresis le regresa menos agua a la circulación sanguínea, lo que produce una disminución del volumen sanguíneo. Los diuréticos de asa causan vasodilatación de las venas y otros vasos sanguíneos. Se te está yendo el internet, Antonella, o soy yo, que te escucho entrecortada. Repito de la última parte. Sí, me quedé en vasodilatación. Bueno. Los diuréticos de asa también causan vasodilatación de las venas y otros vasos sanguíneos del riñón, causando mecánicamente una disminución de la presión sanguínea. El resultado colectivo de una disminución en el volumen sanguíneo y una vasodilatación produce la disminución de la presión arterial y alivia el edema, profe. Correcto. Y entonces, ¿tú crees que dentro de esos mecanismos neurógenos o neurogénicos, esa vasodilatación venosa tiene alguna significancia? Ya tenemos algo mecánico, ¿cierto? Que es disminución de la concentración de los solutos y entonces por una presión osmótica va a filtrarse mayor cantidad de agua, ¿cierto? Y eso es lo que hace, es el mecanismo mediante el cual se va a generar la diuresis. Pero estabas mencionando adicionalmente que se induce una vasodilatación venosa. Y esa vasodilatación venosa consecuentemente va a traer como resultado una disminución de la presión arterial. ¿Y qué pasa cuando cae la presión arterial
en ese sentido, no es una caída brusca, sino hay una disminución ligera de la presión arterial. ¿Qué es lo que pasa a nivel del riñón con esa disminución de la presión arterial? ¿Cómo lo sensa? No sabría decirle, profe. Bueno. O sea, como, no sabría decirle cómo podría... No. Pero tú lo has dicho, en la lectura lo dijiste. Vuelve a repetir desde vasodilatación. Y otros vasos sanguíneos del riñón, causando mecánicamente una disminución de la presión sanguínea. El resultado colectivo de una disminución en el volumen sanguíneo y una vasodilatación produce la disminución de la presión arterial y alivia el edema. O sea, Profe, no aliviaría el edema, pues al haría todo lo disminuir, contrario. al disminuir el flujo renal, disminuiría el filtrado glomerular y también la filtración de sodio. O sea, y también la reabsorción de sodio y por tanto disminuye el consumo de oxígeno en cuanto a este paso de la filtración y reabsorción. Correcto, correcto. Entonces, este es un mecanismo de retroalimentación. Por un lado, yo estoy generando una disminución del volumen intravascular, ¿cierto? Con lo que estoy ayudando al edema, estoy ayudando al corazón, y por otro lado, estoy generando esa vasodilatación. El medicamento está generando esa vasodilatación. Recuerden que el sistema renal tiene un sistema nervioso muy importante. Lo veíamos ayer. La compañera hablaba de los cambios en de presiones en la arteriola aferente, que es la que está llegando al riñón. Entonces, dependiendo de la presión con la que esté llegando la sangre al riñón, esa presión va a estimular en el riñón situaciones importantes. Entonces, les decía, acuérdense que ese es llamado el órgano noble. ¿Qué pasa entonces cuando un paciente está en shock hipovolémico porque tiene una puñalada en la femoral? Hay una disminución del volumen circulante. Y esa disminución del volumen circulante va a traer como consecuencia, gracias, esa disminución del volumen circulante va a traer como consecuencia en este paciente una disminución del flujo renal, ¿cierto? Al comienzo el paciente puede hipertensarse, pero ya superados los mecanismos de hipertensión porque el volumen que se pierde es mucho. Un momentico. Aló. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Entonces, al comienzo el paciente puede estar hipertenso, luego el paciente se les va a hipotensar porque ya el volumen circulante ha bajado muchísimo. Entonces, el riñón sensa esas pérdidas y él se sacrifica y él induce una vasoconstricción en su arteriola aferente. No va a llegar más flujo al glomérulo. Se va a disminuir el flujo en el glomérulo porque él va a tratar de, al generar este mecanismo, que el volumen circulante se distribuya a los otros órganos que según él lo necesitan más que él. Y eso trae como consecuencia lesiones renales agudas, porque si no llega sangre por la arteriola aferente, si no se filtra, si no se da ese proceso, de la misma manera tampoco se va a generar la oxigenación de la misma estructura de la nefrona y la nefrona se muere. Entonces, estos son mecanismos de contrarregulación que, como alcanzan ustedes a observar, se van a dar en todos los sentidos. Espero que a Rachel le haya quedado clara la explicación. Sigamos, por favor. Bueno, como lo estaba diciendo también, el segmento grueso de la asa de Henle es casi impermeable al agua y por esto la mayor parte del agua que llega a este segmento permanece en el túbulo, a pesar de la reabsorción de grandes cantidades de soluto. El líquido tubular en la rama ascendente se diluye mucho y fluye hacia el túbulo distal, lo cual es importante, porque esto permite que los riñones diluyan o concentren la orina en distintas condiciones. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahora ya llegamos al túbulo distal y pues es importante saber que el segmento grueso de la rama ascendente de Henle se vacía en este túbulo.
La porción inicial del túbulo distal conforma la mácula densa, que ya lo han dicho anteriormente, que es un grupo de células epiteliales que están empaquetadas de forma densa, y esto hace parte de un complejo yuxtaglomerular que proporciona control de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo en la misma nefrona. La parte que le sigue a esta, Alejandra, o bueno, ¿quién del grupo puede responder o del grupo de ayer cómo funciona la mácula densa? Ante niveles bajos de cloruro sódico va a inducir una respuesta para que siga llegando lo suficiente, ¿cómo se llama? Suficiente cloruro de sodio a la mácula densa. Ajá, y Y tiene dos mecanismos, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien. Sería una vasodilatación de la arteria aferente. induce una vasodilatación de la arteriola aferente. Arteriola aferente. ¿Bajo qué mecanismo? Entonces la mácula lo que hace es que las células yuxtaglomerulares liberen renina, liberen renina y pues haga el sistema de la angiotensina. También tenemos que la aferente tiene potentes vasodilatadores, en este caso el óxido nítrico, y también tiene otro vasodilatador que no me acuerdo ahorita. Pero más que todo la vasodilatación es porque no hay cloruro de sodio, ¿no, profe? O sea, una disminución, sensa como esa. No sé, ustedes, yo estoy aprendiendo. Disminuye la velocidad para que sea más fácil reabsorbido. O sea, la presencia de, esta reducción de la velocidad y la dilatación hace que se aumente la reabsorción del porcentaje de iones de sodio y cloro, ¿no? Ajá. ¿Y quién está hablando? Luis José, profe, y creo A que se ver, Luis reduce lo que José. es la concentración No, de cloruro de sodio. creo no. Bueno, 5 se minutos reduce para la que organices concentración. la idea. 5 minutos para que organices la idea. Busca Google o tu libro o lo que sea. Pero necesito que ustedes investiguen. No es venir a leer, por eso no les voy a calificar este semestre absolutamente ninguna exposición. Porque la idea es que ustedes investiguen, que se induzca la investigación, que no traguen entero, que pregunten y no que me salgan que porque no me escribieron, que porque yo no contesto, cosa que es realmente falsa. O que lo diga Rubén o que lo diga Andrea. Entonces, tienes 5 minutos, José Luis, para que organices las ideas y nos expliques a todos qué es la mácula densa, dónde se encuentra ubicada, qué es el eje renina-angiotensina-aldosterona, cómo actúa y qué es lo que hace la mácula densa y por qué es tan importante. Y el libro la menciona, pero no sabemos todavía qué hace. Profe, ¿yo puedo responder esa pregunta? Necesito que me la respondas así de organizada como la planteé. ¿La tienes así de organizada? Pues, profe, la mácula densa es una formación de células especializadas que en esta parte actúa como receptor, inhibiendo la secreción de renina por parte de las células de la arteriola aferente cuando hay concentraciones altas de sodio. Exacto, inhibe la secreción de renina, porque si les acabo de decir hace un momento que hay un eje que se llama renina-angiotensina-aldosterona y que ella lo que va a inducir es todo lo contrario, vasoconstricción, pero que existe un grupo de medicamentos que se llaman los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril y todos los pril, lo que va, y que son medicamentos para la presión arterial, pues está en total desacuerdo con lo que acaba de plantear el otro compañero que lo mencionó hace unos minutos. Entonces necesito que organicen las ideas, porque es que yo se los puedo decir todo, pero en 10 minutos se les ha olvidado. Mientras si ustedes investigan, ustedes van a afianzar su conocimiento. Miren. Profe, se le entrecortó desde que dijo, miren.
Miren, sí, es que estaba entrando acá a otro lugar de poca recepción. Dentro de las cosas que les estaba mencionando, lo complicada en la situación aquí en Cúcuta, otra situación que se le suma a este nivel de complejidad es la falta de personal capacitado. Por las razones que ustedes quieran, porque a los que podían hacer una capacitación masiva y tener un personal disponible para cuando se necesitara, no se les ocurrió, que lo dudo, o les dolía pagarles un salario solo por capacitarlos previendo el monstruo que tenemos ahorita, que es esta pandemia. Y finalmente el resultado es que no tenemos gente capacitada. Y se los digo porque yo siempre les había dicho en la presencialidad eso a mis alumnos. Una de las cosas por las que ustedes tienen que luchar es por hacerse competitivos. Y hacerse competitivos es en el conocimiento, en lo académico, en lo que ustedes sepan. Que la gente se pelee por tenerlos a ustedes como profesional en su servicio de urgencias o en su consulta externa, porque es que el doctor es muy bueno. El doctor sabe de lo que hace, el doctor sabe de lo que habla. Y no ser médicos del montón, que es lo que tenemos ahorita, mejor dicho, como hojas en un árbol. Muchísimos médicos, pero realmente con un nivel académico tan bajo. Y ahorita me preocupo más porque es que con esta virtualidad, lejos de haber alcanzado un nivel de mayor investigación, eso se prestó para muchas cosas que no puedo afirmarla porque es que no me constan, pero que uno las asume cuando ve las calificaciones. Y las asumo cuando veo las calificaciones y cuando hacemos preguntas de una lectura que se debió hacer, que no es nada extraordinario, porque es que este recorrido clínico se los hago yo y les pido que lean en Google porque en el libro no está y eso requiere de experiencia para poder tener este juicio clínico, pues me doy cuenta que no, que realmente esas notas que ustedes tienen no corresponden a la realidad y eso me preocupa enormemente. Porque es que esa nota está reflejando en teoría que ustedes han sido personas capacitadas, juiciosas, no todos, claro está, en un curso de fisiología que es de total relevancia para su carrera. Y esas notas no corresponden con la realidad. Y lo acabamos de ver a las 6 de la mañana con la respuesta de su compañera. Y eso me preocupa enormemente. Y eso claramente, si vamos a seguir de esta manera, pues le obliga a uno a continuar tomando medidas. El punto al que quiero llegar es que anoche me llama el médico para intubar un paciente. Como si intubar un paciente fuera a cogerle una vena a un paciente, fuera a cortarle las uñas a un paciente. Ojo, llevamos 9 meses de pandemia en Cúcuta. Y llego a preguntarle, dígame el score de News, ¿qué PAFI tiene el paciente? Dígame los parámetros con los que ustedes me están llamando para decir que hay que intubar al paciente, porque es que ni siquiera yo he evaluado al paciente para decir si sí o si no. Usted como médico general me está diciendo, hay que intubar al paciente. Dígame. Miren, jóvenes, no lloré porque la situación no estaba para llorar. Pero me di cuenta de lo mal formados que están saliendo. No es de la Universidad de Pamplona el doctor. De lo mal formados que están saliendo. De lo poco motivados que están para investigar. 8 meses de una pandemia. 8 meses de estar escuchando cuáles son los criterios para intubar un paciente, porque es que no hemos visto infartos. No hemos visto ataques cerebrovasculares, no hemos visto accidente ofídico, no hemos visto una cantidad de cosas porque todo lo que vemos es COVID. Y el doctor no tenía ni bendita idea de lo que me estaba hablando, ni de lo que yo le estaba hablando. Solamente porque estaba viendo una oximetría de 80, dijo hay que intubar el paciente. ¿En manos de quién hemos quedado? Y cuando nos acabemos nosotros, que somos la primera línea, porque yo estoy cansada.
Estoy cansada física y mentalmente de ver tantos muertos, de ver tantas personas que están llegando en tan malas condiciones. Ustedes se imaginan el susto que me da, que Dios no lo permita, pero que uno de esos médicos me vaya a intubar a mí, que yo quede en manos de uno de esos médicos. No me queda más que decirles, mire, tales días estoy en sala, suban que yo los voy a entrenar. Y ni hablar de la pobre jefe de enfermeras, ni hablar de la pobre jefe de enfermeras, que creo que salió de la universidad hace 2 meses y ya está manejando algo que se llama o que se parece a una UCI. Miren, la situación es muy preocupante. Y ustedes están cómodos en sus casas. Y afortunadamente esto pasó mientras ustedes están empezando su carrera y no se están enfrentando a los horrores que estamos viendo nosotros. Los horrores en todos los sentidos. A las 6 de la mañana me contaron que murió el doctor Orlando Ballén, neurólogo de toda la vida de Cúcuta. Y murió, le ganó el COVID. Y así tenemos 8 especialistas hospitalizados en UCI intubados. Y cualquiera de nosotros puede estar está en la lista de espera. Que Dios nos proteja. Entonces la responsabilidad con ustedes es toda. Ustedes están en la comodidad de su casa para estudiar, para investigar, para profundizar. Pueda que yo no conteste en el momento, pero he intentado siempre responder sus inquietudes. Pero ustedes definitivamente no han dado mayor cosa. Y es triste. Fuera de la pandemia hubiese dicho, qué tristeza, pero eso es problema de ustedes. Pero hoy dentro de la pandemia claramente eso es un problema de todos, porque estaremos en las manos de ustedes. Y qué susto si alguno de ustedes sale como el médico que me tocó anoche. Qué susto. A las 4 de la mañana cuando me llamaron a intubar, otro de los 4 pacientes que intubé anoche, que llegaron en falla ventilatoria, literalmente ahogándose, ya tenía idea de lo que habíamos hablado. Ya presentó pacientes con scores, con laboratorios y claramente tenía indicación para intubar. Entonces, lo que les quiero decir con toda esta charla es que ustedes tienen que formarse, que nosotros les damos las herramientas, pero es importantísimo en ustedes una parte investigativa. Ustedes tienen que estar lo suficientemente motivados porque decidieron estudiar medicina. O sea, yo no les tengo que dar una motivación adicional. Ustedes dijeron que iban a ser médicos. Para investigar, para no tragar entero, para profundizar sus conocimientos. Se me fue la voz. Así que tienen 5 minutos para responderme bien qué es lo que hace la mácula densa. ¿Listo? ¿Aló? Sí, señora. 5 minutos. Son las 7:15 a las 7:20. Especializadas que, pues, como ya había dicho, actúa como receptor inhibiendo la secreción renina por parte de las células
justoglomerulares de la arteriol aferente cuando hay concentraciones altas de sodio. También contribuye a captar cuando hay bajo volumen de agua y enviar señales para la liberación de renina por otras células del aparato justoglomerular. También su activación ayuda a la liberación de renina y con esto actúa el sistema RAS, que es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que lo que pasa es que la renina secretada de este aparato y esta enzima convierte el angiotensinógeno en angiotensina y se convierte en angiotensina 2 y esto hace que suceda la secreción de aldosterona, aumentando la reabsorción de sodio. Esto ayuda a que también aumente la presión arterial. Y la angiotensina liberada por el aparato justaglomerular actúa como un vasoconstrictor. Esto se daría como en el caso de una hemorragia, ¿no, profe? ¿O en qué caso sería? No, todo el tiempo. En una Todo el disminución de tiempo. la presión sanguínea, o también podría verse por una disminución de sodio, ¿verdad? Claro, es un mecanismo regulador que está presente de manera continua. De manera continua. Solo que en determinadas situaciones, entonces estábamos hablando del paciente con arteriosclerosis, estamos hablando de una serie de eventos que van a conllevar a una alteración que en conjunto se altera la homeostasis y terminan entonces estando en contra, por decirlo de alguna manera, de ese estado de la normalidad, pero es un evento completamente fisiológico, ¿sí? Entonces es el paciente que lo que es antifisiológico es no cuidarse la dieta, por ejemplo, ¿cierto? Toda la comida chatarra. Antifisiológico no hacer ejercicio, ¿sí? Y al no hacer ejercicio, pues con el envejecimiento natural vienen toda esa serie de situaciones como por ejemplo la infiltración como uno de los mecanismos importantes de la enfermedad cardiovascular, del endotelio vascular, y eso va a alterar entonces a partir de ese momento la hemodinamia. Y vienen entonces los otros mecanismos que actuaban de manera normal en un paciente normal, pero que ahora ya no es normal, y terminan entonces aumentando un estado patológico. ¿Ok? Claro que se hacen mucho más notorios y sensibles en un escenario diferente como la hemorragia, lo que estabas mencionando. Entonces hay una activación del sistema para inducir esa vasoconstricción, para mejorar el flujo sanguíneo, pero mientras no se detenga la hemorragia, pues obviamente el volumen sanguíneo se va a perder y el mecanismo va a ser superado pues por obvias razones, ¿sí? Pero son mecanismos iniciales de defensa, de estabilización, pero llega un momento en que si usted no hace control de daños, el damage control, por ejemplo, en trauma, en una hemorragia, pues sencillamente eso es lo que vamos a tener, ¿sí? En ese paciente. Bueno, muy bien, sigamos por favor. ¿Dudas, preguntas, inquietudes o ya todo se va aclarando un poco más? Profe, Profe, buenos en el días. caso, bueno, Es que tengo la duda ahí o sea, entiendo el objetivo en el paciente con pérdida de sangre, en este eje angiotensina-aldosterona, pero la verdad no me queda muy en claro el objetivo en pacientes con aterosclerosis, que pues obviamente tiene hipertensión. ¿Qué es lo que no entiendes? O sea, al haber un estado de aterosclerosis, el vaso sanguíneo pierde su capacidad de responder a cambios de volumen. El vaso se vuelve una estructura rígida. Entonces, si tú vas a hacer, o el paciente que tiene aterosclerosis, el paciente va a hacer ejercicio y no va a tener con cada bombeo o sea, al incrementarse la frecuencia cardíaca, se va a incrementar entonces el trabajo cardíaco, ¿cierto? Entonces, con cada bombeo, con cada sístole, tú sabes que se genera la onda de pulso, ¿cierto? Que se transmite a los vasos sanguíneos. Pero esa onda de pulso la hemos visto en vasos sanguíneos que son normales, es decir, el vaso se abre, ¿sí? O se expande, mejor, se expande un poco más para responder a ese volumen que se está mandando. Y vuelve a su estado normal y esa onda se va transmitiendo por toda la longitud del vaso sanguíneo. Si el paciente tiene una arteriosclerosis, esa capacidad de respuesta, de ampliar el vaso en respuesta al flujo sanguíneo y volver al estado normal está alterada. Entonces el corazón encuentra una resistencia y él tiene que
bombear con más fuerza para poder mandar esa misma cantidad de sangre. Y eso conlleva esas resistencias. Acuérdense que cuando ustedes estaban viendo este capítulo, esas resistencias van a ser las responsables de que se maneje esa presión de perfusión. Pero cuando esa resistencia se incrementa, P1, P2, la P1 está incrementada, entonces va a haber una dificultad en esa perfusión y es el corazón el que tiene que empezar a mandar con mayor fuerza, a bombear con más fuerza, hacer contracciones más efectivas para mandar ese volumen de sangre venciendo la resistencia que le está ofreciendo el vaso sanguíneo. Entonces, así es como se empieza a instaurar. Claro que hay mucho, como les digo, la hipertensión es multifactorial. Yo solamente les estoy hablando de un mecanismo, pero cuando lleguen a medicina interna, ustedes pueden encontrar que la hipertensión se clasifica en dos grandes grupos, hipertensión primaria o hipertensión secundaria. La hipertensión primaria o esencial puede ser relacionada con uno de estos mecanismos que yo le estoy mencionando, pero puede haber otra hipertensión que es una hipertensión secundaria que puede ser renal. Es decir, el vaso sanguíneo está normal, pero el problema lo tengo es a nivel renal. No sé si con eso responde a tu pregunta, Andrés. Pero en este contexto, al estar hablando de esta fisiopatología de aterosclerosis y luego activación de la renina-angiotensina, entonces, vuelvo y te cito, es un paciente que está consumiendo altas cantidades de líquido o ni siquiera deben ser altas cantidades de líquido, lo que él venía consumiendo, solo que ya tiene un problema vascular. Y ya con ese problema vascular, ese líquido que él venía tomando ya resulta mucho y la sal que venía consumiendo ya resulta mucha. ¿Me hago entender? Entonces, ante un problema, lo que era normal ya no es normal, sino ahonda más el problema en el paciente. Y esa situación lleva a la activación. Como hay un aumento de las resistencias vasculares, es sensada, porque es que el riñón tiene una capacidad neurológica muy importante para poder manejar esos mecanismos de retroalimentación. Entonces, esa resistencia aumentada es sensada. ¿Y cómo se sensa? Porque hay una disminución del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay una mayor resistencia. ¿Por qué? Porque el corazón ya le está costando trabajo bombear con la misma fuerza. Entonces hay una disminución del flujo sanguíneo y la hipoxia, ustedes recuerdan, lo habrán leído, que es uno de los mecanismos más importantes para inducir estos sistemas de retroalimentación. Entonces, al haber ese aumento de la resistencia, esa disminución del flujo a nivel de la arteriola aferente, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar en un evento desesperado generar más vasoconstricción para tratar de que llegue más sangre a través de la arteriola aferente. Pero recuerden que el problema no es precisamente de esa vasoconstricción y tratar de que llegue más sangre, sino que tengo un problema ya establecido a través de lo que hemos hablado, que es la aterosclerosis. Entonces, esa secreción de renina-angiotensina-aldosterona me va a incrementar aún más la resistencia en esa arteriola, ¿cierto? Pero yo tengo un problema atrás y como consecuencia no voy a tener más flujo a nivel del riñón. No lo voy a tener. Y eso va a generar que se desencadenen otra serie de mecanismos, como por ejemplo la inducción de la sed, porque se va a sensar como una disminución del volumen intravascular. Y entonces lo que va a traer eso finalmente como consecuencia es aumentar la constricción arterial. Y esa constricción arterial para un corazón que ya tenía una resistencia, un trabajo aumentado por culpa de una resistencia secundaria a una arteriosclerosis, ahora súmele este evento que está presentándose. Así que esto, en conjunto, eso se convierte en un caos. ¿Me he hecho entender? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profe, es que la duda era en eso, pues si la angiotensina 2 causa una vasoconstricción y aparte de eso el bloqueo que teníamos en esa arteria, entonces pues no me resultaba como que muy lógico que se sumaran ambas reducciones del volumen. Lo suma y ahora tiene un problema más el paciente. Y a eso súmele entonces que el paciente sigue consumiendo agua, digamos que no vamos a decir que es exagerado, sino son sus requisitos basales, pero ya en este problema que hay, pues cualquier gota es mucho, ¿me hago entender? Entonces, sí, son pacientes que prácticamente hay que secarlos, así, en esos términos utilizan los internistas. O sea, hay que disminuir su volumen intravascular al mínimo permitido.
mientras se empiezan a normalizar o a restablecer algunos mecanismos. ¿Qué iba a preguntar es Levi? Profe, es que usted ha dicho que en una hemorragia el sistema de angiotensina actuaba más, pero esto iba a preguntar que si ese prima principalmente o es el sistema nervioso simpático el que más tiene No, papel o protagonismo en todos esta en parte. conjunto. No, él no es el único. O sea, aquí se desencadenan una serie de mecanismos. O sea, el paciente tuvo una hemorragia. El paciente le pegaron una puñalada en la femoral. Súmele que el paciente fue atracado. Entonces, el susto del atraco. El paciente se siente mal. Empieza con taquicardia porque está asustado. Y esa taquicardia, como fue una arteria, pues hace que se aumente la frecuencia cardíaca y con cada pulsación está perdiendo un chorro de sangre por la femoral. ¿Listo? Entonces, esos mecanismos simpáticos, primero, por un lado están generando eso y por otro lado, me empiezan a generar la vasoconstricción para evitar la pérdida sanguínea. Pero en esa vasoconstricción para evitar la pérdida sanguínea hay una disminución entonces del volumen circulante. No hablemos de lo que se ha perdido todavía porque esto sucede al mismo tiempo, pero vamos a separarlo para que lo entiendas. Hay una pérdida del volumen circulante. Entonces pasa lo mismo. Hay una disminución de la presión en la arteriola aferente. Y al haber una disminución en la presión de la arteriola aferente, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para generar más vasoconstricción. En un primer momento esa vasoconstricción puede ser buena, ¿sí? Porque va a tratar de mantener un volumen intravascular constante. Pero mientras yo no controle el sitio de la hemorragia, nada que hacer. El paciente va a perder toda su volemia. ¿Listo? Entonces, él genera la vasoconstricción. Hay un mecanismo simpático, claro, ese es el primero. Pero a medida que se van generando estos eventos, se van a terminar activando los otros. Y cuando digo terminar activando, entiendan de que esto sucede de una manera casi simultánea. Primero uno y luego el otro. Simplemente que para temas académicos, pues lo hablamos de manera separada. Pero nosotros funcionamos como un todo. Entonces, se activa este sistema, más vasoconstricción, disminución del flujo renal, más vasoconstricción, disminución del flujo renal, daño de la nefrona, alteración de la función renal, que eso lo visualiza uno a través del BUN, la creatinina y la urea, pero principalmente BUN y creatinina, y adicionalmente una mayor carga para el corazón, hasta que no se controle el daño. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sigamos, por favor. Bueno, la parte que le sigue a esta está muy contorneada y tiene muchas características reabsortivas del segmento grueso de la rama ascendente de la asa de Henle. Y por esto se le llama segmento diluyente, ya que también diluye el líquido tubular. Y aproximadamente el 5% de la carga que es filtrada de cloruro de sodio es reabsorbida en la primera parte del túbulo distal. El cotransportador sodio 2-cloropotasio mueve el cloruro de sodio desde la luz tubular hacia el interior de la célula y la bomba TPasa sodio-potasio transporta el sodio fuera de la célula a través de la membrana vasolateral. El cloro se difunde fuera de la célula hacia el líquido intersticial renal a través de canales de cloro que están presentes en la membrana vasolateral. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con respecto a la porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical, la segunda mitad del túbulo distal y el túbulo colector cortical tienen características muy similares, porque están compuestas por dos tipos de células, las principales y las intercaladas. Las principales reabsorben sodio y agua de la luz y secretan iones potasio de la luz, y las células intercaladas tipo A reabsorben iones potasio y secretan iones hidrógeno a la luz tubular. Siguiente, por favor. Bueno, las células principales son los primeros lugares de acción de los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, eplerenona, amilorida y el triamtereno. La espironolactona y la eplerenona son antagonistas de los receptores de mineralcorticoides
y compiten con la aldosterona por sus receptores en las células principales. Por esto, inhiben los efectos estimuladores de la aldosterona, hormona en la recepción de sodio y secreción de potasio. Por otro lado, la amiloría y el triamtereno son bloqueantes de los canales de sodio y pues así reducen la cantidad de sodio que puede transportarse a través de las membranas vasolaterales por medio de la bomba TPasa sodio-potasio. A la vez, eso reduce el transporte de potasio al interior y disminuye la secreción de potasio al líquido tubular. Por lo tanto, estos diuréticos reducen la excreción de potasio, actuando como, pues su nombre lo indica, ahorradores de potasio. Las células intercaladas desarrollan un papel importante en la regulación ácido-básica y forman un 30-40% de las células presentes en los túbulos y conductos colectores. Existen de dos tipos, las células intercaladas tipo A y tipo B. Las A segregan iones hidrógeno mediante un transportador hidrógeno ATPasa y un transportador hidrógeno potasio ATPasa. Los iones de hidrógeno se secretan después hacia la luz tubular y por cada ion hidrógeno queda disponible un ion bicarbonato para que sea reabsorbido a través de la membrana vasolateral. Las células intercaladas tipo A son muy importantes en la eliminación de iones de hidrógeno, a la vez que se reabsorbe el bicarbonato en la acidosis. Y las tipo B tienen una función opuesta, ya que secretan bicarbonato en la luz tubular, a la vez que reabsorben iones de hidrógeno en la alcalosis. Además, tienen transportadores de hidrógeno y bicarbonato en lados opuestos de la membrana celular, en comparación con las células intercaladas tipo A. Los iones hidrógeno son transportados activamente fuera de la célula en el lado vasolateral de la membrana por hidrógeno ATPasa y el bicarbonato es segregado a la luz, eliminando el exceso de bicarbonato plasmático en la alcalosis. Y bueno, las características funcionales de la porción final del túbulo distal y del túbulo cortical se pueden resumir en las siguientes. Bueno, primero, que sus membranas son casi totalmente impermeables a la urea. Segundo, que la porción final del túbulo distal y el conducto colector cortical reabsorben iones sodio y su intensidad es controlada por hormonas, especialmente la aldosterona, como lo dije anteriormente. Tercero, que las células intercaladas tipo A de estos segmentos de la nefrona pueden secretar muy rápidamente iones de hidrógeno mediante un mecanismo de hidrógeno ATPasa y las tipo B en la alcalosis secretan bicarbonato y reabsorben activamente iones de hidrógeno. Por eso las células intercaladas desempeñan una importante función en la regulación ácido-básica de los líquidos corporales. Y cuarto, que la permeabilidad del agua de la porción final del túbulo distal y del conducto colector cortical es controlada por la concentración de vasopresina. Si hay una concentración alta, los segmentos tubulares permanecen permeables al agua. Y sin esta, es casi que impermeable y proporciona un control en el grado de dilución o concentración de la orina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora seguimos con el conducto colector medular. Bueno, a pesar de que reabsorben menos del 10% de agua y el sodio filtrados, estos son pues es el lugar final del procesamiento de orina y por esto pues es importante para la determinación de la eliminación final de agua y de solutos en la orina. Las células epiteliales de estos conductos tienen una forma más o menos cúbica con una superficie lisa y tienen pocas mitocondrias. Las características principales de este segmento tubular son, pues primero, la permeabilidad del agua del conducto colector está controlada por la concentración de la hormona antidiurética o vasopresina y a concentraciones altas el agua se reabsorbe en el intersticio medular, reduciendo la orina y concentrando la mayoría de solutos en ella. 2. A diferencia del túbulo colector cortical, este es permeable a la urea, lo que favorece el aumento
de la osmolalidad en esta parte de los riñones y contribuye a que se forme una orina más concentrada. Y 3, que es capaz de secretar iones de hidrógeno contra un gradiente de concentración y luego participa en la regulación del equilibrio ácido-básico. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen podemos ver el resumen de las concentraciones de distintos solutos en diferentes segmentos tubulares. Es importante saber que si se reabsorbe un mayor porcentaje de agua, la sustancia se concentra. Y si se reabsorbe un mayor porcentaje de soluto, pues la sustancia se diluye. En la figura nos muestran pues el grado de concentración de varias sustancias y a medida que el filtrado se mueve a lo largo del sistema tubular, la concentración aumenta a más de 1 si se reabsorbe más agua que soluto o si se produjo una secreción neta del soluto hacia el líquido tubular. Y si el cociente se hace menor que 1, significa que ha reabsorbido más soluto que agua. Las sustancias que se representan en la imagen en la parte de arriba, por ejemplo, como la creatinina, se concentran mucho en la orina, porque esas sustancias no son necesarias normalmente para nuestro organismo y los riñones se adaptan para poder reabsorberlas muy poco o simplemente no hacerlo o secretarlas en grandes cantidades por medio de la orina. Y las que están en la parte inferior, como aminoácidos y la glucosa, sí se reabsorben en gran medida porque son sustancias que necesitamos conservar y en su mayoría no se pierden por medio de la orina. Y por último, tenemos que el cociente entre la concentración de inulina en el líquido tubular sobre plasma nos puede servir o ser útil para medir la reabsorción del agua en los túbulos renales. La inulina es un polisacárido que se usa para medir la filtración glomerular y no se reabsorbe ni se secretan los túbulos renales. Por esto, si hay cambios en la concentración de la inulina a lo largo del túbulo, nos muestra que pues, hay cambios en la cantidad del agua en el líquido tubular. Poniendo ejemplo, si el cociente entre la concentración de inulina en el líquido tubular sobre el plasma sube alrededor de 3, al final de los túbulos proximales, significa que la concentración de inulina en el líquido tubular es 3 veces mayor que en el filtrado glomerular. Y como la inulina no se secreta ni se reduce de los túbulos, si hay un cociente de 3, significa que 1/3 del agua filtrada permanece en el túbulo y que 2/3 se han reabsorbido a medida que el líquido pasó por el túbulo proximal. Al final de los conductos colectores, el cociente aumenta alrededor de 125, lo que da muestra que solo 1/125 del agua filtrada se mantiene en el túbulo y que pues por lo tanto más del 99% de este agua se reabsorbió. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la reabsorción, de la regulación de la reabsorción tubular. Entonces hay varios mecanismos que actúan sobre la reabsorción tubular para aumentarla o disminuirla. Entonces, en este caso se nos habla del equilibrio glomerotubular, que se refiere a que la reabsorción aumenta en respuesta a la carga filtrada. Cuando la filtración glomerular aumenta, entonces la reabsorción tubular también aumenta. Se mantiene más o menos constante en un 65% de la filtración glomerular. Es decir, por ejemplo, si la filtración glomerular aumenta de 125 a 150 mililitros por minuto, el grado de reabsorción aumenta de unos 81 mililitros por minuto a unos 97.5 para que este equilibrio se mantenga relativamente estable. Entonces, esta es una de las líneas de defensa, ¿no? Entonces, la primera línea es los mecanismos de retroalimentación en la filtración glomerular, que ya lo vimos en el capítulo anterior. Y en ese capítulo, pues, están los equilibrios en la reabsorción tubular para que actúen como una segunda línea de defensa para amortiguar los efectos de los cambios espontáneos en la filtración glomerular sobre la diuresis. Entonces, aquí estamos. Entonces, las fuerzas físicas que actúan en el líquido capilar
peritubular y el líquido intersticial. Entonces nos hablan que principalmente son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica del intersticio renal. Eh, entonces, aquí nos habla de cómo las diferencias entre estas presiones actúan como regulador en, en los porcentajes de reabsorción. Entonces, para iniciar, los valores normales de reabsorción se calculan con un cociente entre el coeficiente de filtración y las fuerzas de reabsorción. Las fuerzas de reabsorción neta eh, son pues las diferencias entre entre las diferentes presiones hidrostáticas y presiones coloidosmóticas. Entonces, en la primera imagen de la parte izquierda inferior, entonces nos muestra cómo funcionan esa variación de esas fuerzas, ¿no? Entonces, de derecha a izquierda está la luz tubular, luego las células tubulares, luego el líquido intersticial y el capilar peritubular. Entonces, en este caso nos habla entre el líquido intersticial y el capilar peritubular. Entonces, nos habla de que hay una presión intersticial que ayuda a entre más presión haya en el líquido intersticial, entonces promueve que se reabsorba. Entonces ahí se muestra la flecheta que promueve que reabsorba el agua y los diferentes iones hacia el capilar peritubular. En cambio, la presión dentro del capilar lo que hace es que se opone a esa reabsorción. Por otro lado, también está. Ah, no, disculpe, lo estoy diciendo al revés. Entonces, la presión entre el líquido intersticial se opone a la reabsorción y la presión en el capilar tubular promueve ahora sí, fuerzas de oposición. La presión hidrostática dentro de los capilares peritubulares, ella se opone a la reabsorción y la presión hidrostática en el intersticio favorece. La presión coloidosmótica de las proteínas en el intersticio renal se opone a la reabsorción y la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar peritubular favorece. Entonces, al final las fuerzas de reabsorción netas, entonces sería la resta entre los dos. Entonces vemos que entre 6 y 13, entonces habría 7 milímetros de mercurio en oposición a la reabsorción. Y entre la presión coloidosmótica, que serían 15 milímetros de mercurio, contra 32 milímetros de mercurio, habría 17 a favor. Entonces, si restamos 7 a 17, sería una fuerza neta de más o menos 10 milímetros sobre mercurio, 10 milímetros de mercurio a favor de reabsorción. Entonces, esto es lo que quiere decir, pues, los valores normales, ¿no? Entonces, en este caso, cuando una persona pues, está en condiciones normales, que se observan esos valores que acabamos de dar. También está la regulación de las fuerzas físicas en el capilar peritubular. Entonces, ahí vemos una pequeña tabla que nos habla de los factores que pueden influir en la reabsorción peritubular. Entonces, ahí nos habla de cómo la presión dentro del capilar, cuando se aumenta la presión, se disminuye la reabsorción. También nos habla de la resistencia arteriales aferentes y eferentes, se muestran ahí como RA y RE. Entonces, cuando la RA disminuye, entonces la presión capilar aumenta. Entonces lo que provoca es que se disminuya la reabsorción. Lo mismo la resistencia arteriolar eferente, cuando disminuye,
entonces aumenta la presión capilar y disminuye nuevamente la reabsorción. Cuando aumenta la presión arterial, aumenta también la presión capilar. Cuando aumenta la presión coloidosmótica, aumenta la reabsorción. La presión coloidosmótica en el capilar, aumenta la reabsorción. Cuando aumenta la presión coloidosmótica en las arterias en general, pues, sistémica, también aumenta la presión coloidosmática capilar. Y cuando aumenta el factor de filtración, aumenta la presión coloidosmática capilar. Y cuando se aumenta el coeficiente de filtración, pues también como resultado, pues se aumentaría la reabsorción. Entonces, en este caso, pues vemos como los diferentes mecanismos que hay para aumentar o disminuir, que provocan que se aumenta o que se disminuya la reabsorción entre los túbulos. Ahora, las presiones hidrostáticas y coloidoscópicas en el intersticio renal. Entonces, finalmente, en la parte derecha inferior, vemos una gráfica de cómo funciona esto. Entonces, cuando hay una reducción de la presión coloidosmótica en el capilar, o que se aumenta la presión en el capilar, lo que hace es que reduce la reabsorción, ya que se aumenta la presión en el líquido intersticial. Entonces provoca que este líquido tenga demasiada agua, aumente esa presión, y también todo esto provoca que se aumente la retrodifusión. Cuando se aumenta la retrodifusión, entonces se devuelve el agua y los iones de sodio para la luz del tubo. Entonces vemos que pues lo que afecta dentro del capilar afecta luego en cadena al líquido intersticial y finalmente pues afecta la reabsorción. En este caso pues ahí en el libro nos habla de que pues este mecanismo puede aumentar grandemente la cantidad de orina excretada, porque pues puede aumentar hasta 30 veces en casos de que haya pues un mal funcionamiento de estos mecanismos. Ahora, el efecto de la presión arterial sobre la diuresis. Entonces, pequeños incrementos en la presión arterial pueden provocar aumentos en la excreción urinaria de sodio y agua. Esos fenómenos se denominan como natriuresis por presión y diuresis por presión, que es lo que estábamos explicando, lo que acabo de explicar, de que entre más aumente la presión, menos líquido se reabsorbe y pues en consecuencia pues se aumenta la cantidad de orina excretada. Ahora vamos a hablar sobre el control de la reabsorción tubular. Entonces aquí podemos ver cómo diferentes hormonas regulan la absorción tubular. Entonces la aldosterona, que actúa sobre el túbulo y el conducto colector, que lo que ocasiona es que aumenta la reabsorción de sodio, de cloruro de sodio, de agua, aumenta la secreción de potasio hacia el túbulo, hacia la luz del túbulo, y la secreción de ion hidrógeno. La angiotensina 2, que actúa sobre el túbulo proximal, el asa ascendente gruesa de Henle, túbulo distal y el túbulo colector. Que en consecuencia aumenta la reabsorción de cloruro de sodio, de agua y la secreción de hidrógeno. La hormona antidiurética, que actúa en el túbulo distal, el túbulo y conducto colector, que aumentan la reabsorción de agua. El péptido natriurético auricular, que actúa sobre el túbulo distal y el túbulo conductor colector, que disminuye la reabsorción de cloruro de sodio. Y la hormona paratiroidea, que actúa sobre el túbulo proximal, la rama ascendente gruesa del asa de Henle y el túbulo distal,
que disminuye la reabsorción de ¿Qué pasó con nuestro compañero? ¿Se ahogó? Hola. Profe, ya le escribí, esperemos a ver, quizás se quedó sin internet. Regáleme un momentico, ¿sí? Listo, claro que sí. Gracias. Bueno, mientras él se conecta, quiero decirles que este quiz es supremamente pesado. Y claramente veo que no están preparados, así que el quiz lo voy a hacer mañana para que estudien, porque después de todo lo que vi, creo que voy a tener que modificar el quiz que hice para hacerlo un poquito más complejo, porque el tema lo requiere. Entonces voy a necesitar de que se preparen mejor. A través de sus monitores nos comunicamos más tardecito para ver mañana a qué horas ustedes tienen disponibilidad para ver la clase con miras a terminar pronto y dejar el espacio que les estaba planteando para que puedan preparar mejor su parcial. Entonces, bueno, tendríamos que hay que hacer unos sacrificios y eso implicaría tener que vernos mañana jueves. ¿Listo? Profe, Samuel no contesta. Estoy esperando todavía. No Bueno, sé si se entonces quedó sin internet o... ¿alguien del grupo continúa? ¿Cuántas diapositivas faltan? ya, sí, ya disculpa, es que tuve problemas aquí con, con el internet. Bueno, entonces dice que la hormona paratiroidea disminuye la reabsorción de potasio y aumenta la reabsorción de calcio. Entonces vamos a hablar pues de la aldosterona, pues que ya se ha hablado pues, ampliamente de ella, pues lo que hace es que aumenta la reabsorción de sodio y estimula la secreción de potasio. Entonces, el lugar de acción es el tubular. Un lugar de acción tubular renal importante de la aldosterona son las células principales del tubo colector cortical. El mecanismo por el cual la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio es estimulando la bomba ATPasa sodio y potasio en el lado basolateral de la membrana del túbulo colector cortical. La aldosterona también aumenta la permeabilidad al sodio del lado luminal de la membrana. Y los estilos los más importantes para la aldosterona son aumento de la concentración extracelular de potasio y un aumento de los niveles de angiotensina 2, que normalmente aparecen en trastornos asociados con la depresión de sodio, del volumen o baja presión arterial. El aumento de la aldosterona asociado con estos trastornos provoca retención renal de sodio y agua, lo que ayuda a aumentar el volumen de líquido extracelular y restaurar la presión arterial a valores normales. Sin aldosterona, como ocurre en la destrucción o mala función de la glándula suprarrenal, que se llama enfermedad de Addison, hay una pérdida acentuada de sodio y una acumulación de potasio en el organismo. Por el contrario, el exceso de secreción de aldosterona, como ocurre en los pacientes con tumores suprarrenales, síndrome de Cohn, por ejemplo, se acompaña de una retención de sodio y una disminución de potasio en plasma, debido en parte a una excesiva secreción de potasio por los riñones. Entonces, aquí nos habla de cómo la aldosterona pues ayuda a regular los niveles de sodio y de potasio intracelular y extracelular respectivamente, y pues que regula también si se producen más orina o menor cantidad de orina, con la consecuente regulación del volumen del volumen de sangre y el volumen de líquido. Ahora Bueno, sí, señor, gracias. la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio y agua. Entonces aquí en la imagen nos muestra cómo la angiotensina actúa en sus receptores
en la membrana vasolateral y en la membrana de la luz, ¿no? Entonces, en la membrana de la luz, los receptores AT1 actúan sobre el transportador de sodio y de hidrógeno y produce que el hidrógeno vaya hacia la luz y el sodio entre a las células tubulares y en la membrana vasolateral activa sobre la bomba de sodio-potasio y el transportador de bicarbonato y sodio. Entonces, saca el sodio del interior de la célula tubular hacia el líquido intersticial, ingresa potasio y también saca bicarbonato hacia el líquido intersticial. Entonces, esto, pues con la consecuente transporte de agua, pues ya que el sodio pues tiende a regular pues el transporte de agua porque pues hacia donde va el sodio normalmente va el agua. La hormona antidiurética aumenta la reabsorción de agua también, entonces ella lo que hace es que actúa sobre sus receptores B2 en la membrana vasolateral, que actúan sobre la proteína G estimuladora GS, que luego activa la enilatociclasa, que produce AMP cíclico y que fosforila las proteínas acuaporinados, que las induce a que se dirijan hacia la luz del túbulo para que capten agua mayor, o sea, de mayor cantidad. Incluso pues hay otras acuaporinas que también nos habla el capítulo, que es la acuaporina 3, la 4, que permiten el flujo del agua, pero pues no parecen estar reguladas por la hormona antidiurética o la vasopresina. El péptido natriurético reduce la reabsorción de sodio y agua. Entonces, cuando las células específicas de las aurículas cardíacas se estiran debido a una expansión del plasma y aumentan la presión arterial, secretan un péptido llamado péptido natriurético auricular, ANP. Las concentraciones elevadas de este péptido inhiben a su vez directamente la reabsorción del sodio y el agua en los túbulos renales, en especial en los conductos colectores. El ANP inhibe también la secreción de renina y por tanto la formación de angiotensina 2, lo que a su vez reduce la reabsorción tubular real. Esta menor reabsorción del sodio y el agua aumenta la excreción urinaria, lo que ayuda a normalizar el volumen sanguíneo. Los niveles de ANP están altamente elevados en insuficiencia cardíaca congestiva cuando las aurículas cardíacas se extienden debido a un deterioro en el bombeo de los ventrículos. El aumento de ANP ayuda a aumentar la retención de sodio, agua en insuficiencia cardíaca. Ahora, la hormona paratiroidea aumenta la reabsorción de calcio. La hormona Perdón, paratiroidea. Samuel. Sí, claro. Miren con lo que estaba preguntando hace un rato es Levi, de cómo suceden todos estos mecanismos. Miren lo que pasa con el péptido natriurético auricular. En un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, se va a generar progresivamente, eso no es de ayer para hoy, dilatación auricular. Entonces, esa dilatación auricular, o como muestra de esa dilatación auricular que se puede visualizar a través del electrocardiograma, del ecocardiograma, puede ser observada a través de los niveles del péptido natriurético auricular. Entonces, miren ustedes que ya a un problema establecido de hipertensión que llevó a una dilatación cardíaca, a una falla en la bomba, porque esa falla en la bomba significa que ya tengo comprometido el lado izquierdo, pero también ya se me comprometió el lado derecho. Hay dilatación de las aurículas en respuesta a eso y se empieza a secretar esta sustancia. Y miren lo que hace. Reduce la reabsorción de sodio y agua. Al reducir la reabsorción, van a inducir finalmente ¿qué? Cuando reduce la reabsorción de sodio y agua, entonces que se libere agua en la orina y de sodio. Entonces se reducen los niveles de sangre, pues, porque pues no se reduce la absorción de agua. Otro problema más para el paciente, ¿cierto? Sí. Bueno,
para que vean ustedes cómo esos mecanismos progresivos y conjuntos tienen que ser controlados en el paciente. Y ese control, ya después de que todo se ha instaurado, la única manera como lo podemos hacer es a través de la farmacología. Por eso es tan importante que se conozca la fisiología, y eso va a ser una parte fundamental del quiz de mañana. Yo creo que ese quiz va a tener como 30 preguntas, porque vamos a hablar de todas estas cositas, de todas estas sustancias, de dónde se producen estas sustancias y cuál va a ser su evento fisiológico. Sigue, por favor. Sí, pues ya estoy terminando. Bueno, entonces la principal acción de la hormona paratiroidea está en los riñones, que aumenta la reabsorción tubular de calcio, en especial en los túbulos distales y quizás también en las alas de la reabsorción del fosfato por el tubo proximal y la estimulación de la reabsorción de magnesio por el asa de Henle. La activación del sistema nervioso simpático aumenta la reabsorción de sodio. Entonces, la activación del sistema nervioso simpático, cuando es grave, puede reducir la excreción de agua y de sodio al contraer las arteriolas renales, lo que reduce la filtración glomerular. Inclusive a niveles bajos de activación simpática reducen esta filtración glomerular. Sin embargo, la excreción de sodio y de agua mediante un aumento de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, la rama ascendente gruesa de la asa de Henle y quizá en partes más distales del túbulo renal. Esto sucede por la activación de receptores alfa-adrenérgicos en las células epiteliales tubulares. La estimulación del sistema nervioso simpático aumenta la liberación de renina y la formación de angiotensina 2, lo que contribuye al efecto global de aumento de la reabsorción tubular y reducción de la excreción renal del sodio. Entonces, esto fue una especie de resumen de cómo estos sistemas se encuentran regulados para que en determinados momentos pues, se reabsorba más agua o se reabsorba menos agua para controlar pues, esencialmente pues, la presión y el volumen de sangre y de líquido intersticial renal. Siguiente, por favor. Vale, yo le voy a hablar sobre los métodos de aclaramiento para lograr cuantificar la función renal. Ok, la estimación de la función se basa en el concepto de que el aclaramiento plasmático que puede Perdón, tener una Antonella, sustancia... Rachel, presta mucha atención a esta parte, Rachel. De aclaramiento plasmático de una sustancia en su paso por el riñón. Ese aclaramiento lo podemos definir como el volumen de plasma que queda totalmente libre en dicha sustancia a su paso por el riñón en cierta unidad de tiempo. Sin embargo, no existe ningún volumen de plasma que pueda quedar completamente aclarado de una sustancia. Ese aclaramiento renal es una forma útil de lograr cuantificar la función excretora de los riñones. En conclusión, repite eso, por favor, otra vez, Antonella, desde el comienzo. ¿Repito todo? Sí, señora. Listo. La estimación de la función se basa en el concepto de aclaramiento plasmático de una sustancia en su paso por el riñón. El aclaramiento lo podemos definir como el volumen de plasma que va a quedar totalmente libre de dicha sustancia a su paso por el riñón por una unidad de tiempo. Sin embargo, no hay ningún volumen de plasma que vaya a quedar completamente aclarado de una sustancia, ya que ese aclaramiento renal es una forma útil de lograr cuantificar la función excretora que existe en los riñones. Como conclusión, podemos utilizarlo para cuantificar el flujo de sangre que pasa por los riñones, las tasas de filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. El aclaramiento se refiere al volumen de plasma que sería necesario para conseguir la cantidad de sustancia excretada en la orina por unidad de tiempo, mediante la fórmula. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Mediante la fórmula que en este caso sería la primera, donde CS sería el aclaramiento de una sustancia, PS es la concentración plasmática de la sustancia, US sería la concentración urinaria de la sustancia y B el flujo de la orina. La segunda ecuación es si una sustancia se filtra libremente, tanto así como el agua, y no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos renales, entonces la intensidad con la que se excreta
en la orina es igual a la filtración de las sustancias por los riñones. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Ok. Podemos tener una molécula aplicable para esta ecuación que sería la inulina. ¿Qué es la inulina? Es una molécula de polisacárido con un peso molecular de 5200, que no se produce en el organismo, sino que se encuentra en ciertas raíces de plantas y la administramos por vía intravenosa a un paciente para medir su filtración. ¿Puedes pasar la siguiente? No, esa. Ok. En esta imagen lo que vamos a apreciar es el manejo renal de la inulina. Ok, en este ejemplo la concentración plasmática es de 1 miligramo sobre mililitro. La concentración urinaria de 125 miligramos sobre mililitro y el flujo de orina de 1 mililitro sobre minuto. Entonces logramos que pasen 125 miligramos de inulina a la orina. Después de que ocurre el aclaramiento de la inulina, se va a calcular en forma de excreción urinaria de inulina y se divide por la concentración plasmática, lo que nos va a dar lugar a un valor de 125 mililitros. Es decir, se deben filtrar 125 mililitros de plasma a través de los riñones para lograr obtener la inulina que aparece en la orina. Ese tipo de filtración no solamente la podemos ver con la inulina, sino también se utilizan otras sustancias como son el iotalamato radioactivo y la creatinina. Antonella, entonces, según Dígame. lo que has dicho, ¿qué es lo que pasa con la inulina? ¿Cuál es la conclusión que sacas? Ok, profe, lo que saco es que se deben filtrar 125 mililitros de orina para poder pasar la inulina. Y la inulina se administra por vía intravenosa y es una forma de medir la filtración que tiene el riñón, o sea, por medio de su si excreción. administraste, teniendo en cuenta de que la filtración van a ser 125 mililitros, Ajá. le administraron al paciente la inulina. Sí, empecemos por ahí. Sí, señora. Entonces, para poder evaluar el adecuado funcionamiento renal, se asume de que esta sustancia debe ser eliminada en su totalidad. Exacto. Y al eliminarse en su totalidad, da cuenta de una adecuada función de filtración renal. Ajá. Esa es la conclusión. Entonces, por eso se utiliza la inulina, porque es una sustancia que si bien se absorbe, se elimina prácticamente en su totalidad. Exacto. Entonces, digamos que es la más exacta de la que se conoce, pero nosotros no la producimos endógenamente. Exacto, porque no la producimos endógenamente. Exactamente. Entonces, en la clínica tenemos que basarnos en sustancias que sean producto del metabolismo y que nos den una aproximación a esa función renal. Por eso mencionan la creatinina. Exacto. Continúa. ¿Puedes pasar a la siguiente, Samuel, por favor? Ok, la creatinina. La creatinina sí es un producto de desecho que nos generamos nosotros mismos por los músculos como parte de nuestra actividad diaria. La vamos a eliminar casi completamente por filtración glomerular, por lo que el aclaramiento de creatinina solamente puede utilizarse para evaluar la filtración. Como la medida del aclaramiento de creatinina no requiere administrarlo por función intravenosa del paciente, este método se usa mucho más que la inulina para calcular la filtración en la clínica. Pero este aclaramiento no es un marcador perfecto como en el caso de la inulina que se secreta totalmente, porque una pequeña cantidad de la creatinina se va a secretar en los túbulos, lo que va a hacer que la cantidad de creatinina excretada supere ligeramente a la cantidad filtrada. Normalmente hay un ligero error en la medida de la creatinina plasmática que nos va a llevar a estimar en exceso la creatinina plasmática y casualmente esos dos errores tienden a anularse entre sí. Luego, el aclaramiento de creatinina es un cálculo razonable de la filtración. En algunos casos, puede no ser práctico recogerlo en un paciente para medir el aclaramiento de creatinina, pero podemos acercarnos a los cambios de filtración simplemente la concentración plasmática de la creatinina, que es simplemente a la proporcional de la filtración. Repite esa última parte, por favor. Ok. En algunos casos, puede no ser práctico recoger la orina en un paciente para medir el aclaramiento de la creatinina, pero podemos acercarnos a los cambios en la filtración, midiendo simplemente la concentración plasmática de la creatinina, que va a ser inversamente proporcional a la filtración glomerular. Entonces, a los pacientes, de manera rutinaria, nosotros no les pedimos creatinina en orina.
Exacto, sino que les porque es más pedimos fácil. creatinina sanguínea y el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre. Sigamos. De Profe, yo esta tengo una manera evaluamos la pregunta. función renal. Dime, Slave. Es una pregunta ya un poco más aparte de esto. ¿Es que la creatina se almacena en los músculos como creatina Creatinina. fosfato? Sí, la creatinina, luego en sí, hablando un poco de la creatina, como se encuentra en los músculos, estos se almacenan como creatina fosfato, ¿verdad? Sí, Para fuente energía, energética. sí, a corto plazo. Y pues yo he visto que en los gimnasios venden la creatina y mi pregunta es que si nosotros tomamos esa creatina antes de hacer ejercicio, se disminuye los niveles de la producción de la... Esa mi pregunta es si se disminuye la producción de lactato y el dolor que hay después de hacer ejercicio lo podría disminuir el consumo de creatina. Yo me excuso contigo, Slevy, pero realmente no son temas que yo haya leído. Yo lo único que puedo decirte es que esa carga de proteínas y esas sustancias, pues claramente te van a, el aumento, el consumo de proteínas, pues van a mejorar tu apariencia física. Y ese tipo de sustancias lo que pueden es generarte una fuente energética mayor para generar mayor rendimiento, con lo que vas a obtener resultados más rápidos. Pero a largo plazo, yo considero que eso va en menoscabo del funcionamiento fisiológico y que en algún punto del tiempo puede traer consecuencias para el paciente. Entonces, yo en lo personal no me he interesado nunca por esas cosas porque desde lo fisiológico considero que no son convenientes. Pero no te puedo dar como una explicación más clara porque nunca he leído de ese tema. Ah, listo, profe, no pasa nada, gracias. Samuel, ¿puedes pasar la diapositiva, porfa? Gracias. Ok. Aquí podemos apreciar que si la filtración se llegara a reducir en un 50% de forma súbita, los riñones filtrarán y excretarán de forma transitoria solo la mitad de la creatinina. Esto va a provocar una acumulación en los líquidos corporales y un aumento de la concentración plasmática. Esta misma concentración plasmática seguirá aumentando hasta que se normalice la carga filtrada de la creatinina y la excreción de creatinina y se recupere el equilibrio entre la producción y la excreción de la misma. Como podemos apreciar en la gráfica, eso sucederá cuando la creatinina plasmática aumente aproximadamente al doble de lo normal. Puedes pasar la diapositiva. ¿Y cuál es el valor normal, Antonella? ¿De la creatinina? Sí. Ya le digo, profe. Es de 0.7 a 1.3 miligramos sobre decilitro. Menor de 1, generalmente. Pero Ok. ustedes recuerdan que después de los 40 años, por cada década Eso que va aumenta. pasando, Sí. va a ir disminuyendo la función renal un 10%. Así que esa disminución de la función renal en 10% se la tienen que subir a la creatinina para que puedan catalogar lo que es normal. ¿Listo? Ok, profe. Ok. Por otro lado, podemos tener que si la función se redujera a la cuarta parte, entonces la creatinina aumentará 4 veces. Por tanto, en una situación de equilibrio estacionario, la velocidad de excreción de la creatinina equivale a la de producción, aunque se reduzca la filtración. La velocidad normal de excreción de la creatinina se consigue a expensas de un incremento de la concentración plasmática de creatinina. ¿Puedes pasar la diapositiva? Por favor. Ok. Eso prácticamente es meramente fórmula, ¿sí? Pero se las voy a intentar explicar. Si una sustancia, por ejemplo, en la primera fórmula, tenemos que si una sustancia se aclara por completo el plasma, entonces la velocidad que tiene ese aclaramiento va a ser igual al flujo plasmático renal, que es lo que tenemos ahí como FPR total. Es decir, que la cantidad de sustancia que va a llegar a los riñones con la sangre va a equivaler a la cantidad excretada en la orina. Por tanto, el flujo plasmático renal, que sería la segunda ecuación, para dar un ejemplo más o menos de ese cálculo, podemos aplicar que se supone que la concentración plasmática es de 0.01 miligramos sobre mililitros. La concentración urinaria es de 0.85 y el flujo de orina es de 1. Entonces, el aclaramiento puede calcularse a partir de la excreción urinaria que se encuentra dividida por la concentración plasmática. Posterior a esto, el cálculo de aclaramiento es de 585 mililitros sobre
minutos. Ok, si el cociente de extracción es del 90%, entonces el flujo plasmático renal real puede calcularse dividiendo los 585 que ya habíamos calculado del flujo plasmático renal por 0.9, lo que da lugar a un valor de 650 mililitros sobre minutos. Luego, el flujo plasmático renal total va a lograr calcularse como el cociente de extracción, que se calcula como la diferencia entre las concentraciones en la arteria renal y en la vena renal, dividida por la concentración en la arteria renal. Ok, ¿puedes pasar la diapositiva? Por favor. Ok. Debido a que la filtración es solo alrededor de un 20% del flujo plasmático total, una sustancia que se llegue a eliminar completamente del plasma debe excretarse también mediante secreción tubular, además de la filtración glomerular. No hay ninguna sustancia conocida, como ya les había dicho, que se aclare completamente a través de los riñones. Una sustancia se aclara en un 90% del plasma. Luego, el aclaramiento puede usarse como una aproximación del flujo. Para ser más precisos, podemos hacer correcciones respecto al porcentaje que está todavía en la sangre cuando deja los riñones. El porcentaje eliminado en la sangre se conoce como cociente de extracción y es de una media de un 90% en los riñones normales. En las nefropatías, el cociente de extracción puede reducirse por la incapacidad de los túbulos lesionados de secretar al líquido tubular. Pase de diapositiva, por favor. Ok, eso ya sería para finalizar, cómo sería el cálculo de reabsorción o secreción tubular a partir de los aclaramientos renales. Entonces, podemos concluir que si se conoce la filtración glomerular y la excreción renal de una sustancia, podemos calcular si hay una reabsorción neta o una secreción neta de una sustancia por medio de los túbulos renales. Entonces, si la excreción de la sustancia es menor que la carga filtrada de esa sustancia, entonces parte de la sustancia debe haberse reabsorbido en los túbulos renales. Por el contrario, si la excreción de la sustancia es mayor que la carga filtrada, entonces la intensidad con que puede aparecer en la orina representa la suma de filtración glomerular más la secreción tubular. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la exposición. Estuvo bastante completa. Nos vemos mañana con el siguiente tema y el quiz. Por favor, estudien ese tema. Hora, disculpe. Yo cuadro con sus monitores. Vale. Tengo que revisar a qué horas es posible.